¿Cómo están? Buenos días. Esperamos unos minutitos y comenzamos con el webinar del día de hoy. Bueno, nuevamente buenos días con todos. Vamos a iniciar con el webinar, ¿ok? Acerca de IA documental. Y antes de iniciar quiero presentar, bueno, a la empresa, ¿ok? Somos Réplica, tenemos más de 30 años de experiencia, más de 1.500 clientes atendidos, más de 50.000 suscripciones vendidas, más de 1.000 servicios implementados y más del 80% de nivel de satisfacción de los clientes. En Réplica, aceleramos la transformación digital de las organizaciones mediante soluciones tecnológicas integrales y personalizadas. Combinamos metodologías avanzadas y tecnologías de vanguardia para poder optimizar la productividad
mejorar la toma de decisiones y automatizar procesos. Y así poder generar y garantizar una atención de calidad y satisfacción para ustedes. ¿Ok? Estos son algunos de nuestros socios estratégicos. Somos Gold Partner de Autodesk, Gold Microsoft Partner de Microsoft, Gold Reseller de Adobe, ¿ok? Entre otros. Y estos son algunos de nuestros clientes. Bien, para comenzar es importante entender dónde estamos hoy en relación con la inteligencia artificial en el Perú. En los últimos años hemos visto un crecimiento acelerado en la adopción de tecnologías digitales que es impulsado principalmente por la necesidad de optimizar procesos y mejorar la experiencia del cliente. Sin embargo, cuando hablamos de inteligencia artificial, el panorama aún es un poquito incipiente. ¿Ok? Según estudios recientes, menos del 20% de las empresas peruanas han implementado soluciones basadas en inteligencia artificial de manera formal y la mayoría se encuentra en etapa todavía de descubrimiento o etapa exploratoria o en pilotos, ¿no? Esto se debe a factores como la falta de talento especializado, quizás la ausencia de regulaciones claras y en algunos casos la percepción de que la inteligencia artificial es costosa o de repente muy compleja. A pesar de estos retos, el interés está creciendo. ¿Ok? Sectores como lo que es banca, retail, telecomunicaciones, ya están utilizando inteligencia artificial para análisis, por ejemplo, de predicciones o automatización de procesos o hacen la atención de los clientes. El desafío ahora es cómo llevar esta tecnología a más industrias, ¿no? Y así poder garantizar un uso ético y responsable que genere un valor real para las organizaciones y para la sociedad. De acuerdo con el World Economic Forum, se estima que la inteligencia artificial va a generar un impacto económico grande, ¿ok? Estamos entrando en lo que muchos llaman la era inteligente, un momento histórico donde la inteligencia artificial no es solamente una herramienta, sino un motor de transformación global. Para que se hagan una idea, se estima que la inteligencia artificial va a generar un impacto económico de 15.7 billones de dólares hacia el 2030, según lo que, como mencionaba, el World Economic Forum. Eso significa que las empresas que adopten esta tecnología de manera estratégica van a tener una ventaja competitiva enorme. ¿Ok? En Latinoamérica, más del 75% de las grandes organizaciones ya integran inteligencia artificial en sus procesos, lo que nos muestra que la región está avanzando em, rápidamente, ¿no? Sin embargo, este crecimiento también trae consigo nuevos retos como el incremento acelerado de la ciberdelincuencia, que obliga a las empresas a reforzar sus estrategias de seguridad y gobernanza tecnológica. ¿Ok? La pregunta clave que nos podemos realizar es cómo nos preparamos para esta era. No se trata solamente de implementar herramientas, sino también de desarrollar capacidades, cultura digital, políticas que aseguren un uso responsable y seguro de la IA. ¿Ok? Aquí es donde debemos hacer una distinción fundamental. No es lo mismo tener un sistema de inteligencia artificial que contar con un sistema de gestión de inteligencia artificial. ¿Por qué es importante esta diferencia? Porque la gestión va a implicar un uso responsable, ético y alineado con los objetivos estratégicos de la empresa. Un sistema de IA se enfoca en la parte operativa, lo que son software, algoritmos, dispositivos que ejecutan tareas específicas. En cambio, la gestión de IA abarca aspectos más amplios, ¿no? Como por ejemplo, cómo pensamos y cómo construimos la IA. ¿Cómo garantizamos que sea segura, transparente, que cumpla con regulaciones? En la tabla que les estoy presentando, ¿ok? Se comparan ambos enfoques. La disciplina de IA se centra en teoría, principios, modelos, mientras que el sistema que gestiona IA enfoca en la práctica, ¿ok? La pregunta que debemos hacernos aquí es, ¿nuestra organización desarrolla IA o simplemente la consume? Y es más importante aún hacernos la pregunta si tenemos un marco de gestión que nos permita hacerlo de manera ética y sostenible. Este es el punto de partida para cualquier estrategia seria de inteligencia artificial. ¿Ok? Les voy a presentar un video. Eh, quiero ver si se puede escuchar. Denme un segundo.
Denme un segundito. Bien, les voy a poner un video. ¿Me confirman si se escucha, por favor, por el chat? Un ratito. Última hora, la ONU planea... ¿Me confirman si se escucha? Escucha. Sí, ok, perfecto. Ahí lo coloco. Última hora, la ONU planea prohibir las redes sociales a menos que los usuarios paguen $1 al mes. ¿Te creíste esta noticia? Pues no me lo creo del todo, pero me parece bien que la gente pague. ¿Pagar por redes sociales? ¡Qué locura! No te preocupes, todo lo que viste y oíste en este video es falso, incluso nosotros. Fue generado por inteligencia artificial. En los próximos meses verás cada vez más videos como este. No creas todo lo que ves en redes. Comparte este video para que más personas estén alertas. Bien, eso que acaban de ver es un video realizado por inteligencia artificial, ¿ok? Cuando hablamos de inteligencia artificial no podemos dejar de lado uno de los temas más críticos, que es la ética y la responsabilidad en su uso. Hoy en día la IA nos permite crear contenidos sintéticos como videos, como los que acaba de ver, imágenes, audios que parecen reales, pero que en realidad son generados por algoritmos. ¿Ok? Esto abre oportunidades enormes en lo que es comunicación, entretenimiento, marketing, pero también plantea riesgos significativos. ¿Ok? Por ejemplo, los videos sintéticos pueden simular escenarios que nunca ocurrieron, como lo que acaban de ver. Y las imágenes generadas pueden alterar la percepción de la realidad, como por ejemplo aquí dice, ¿no? Viral, realizan el video con IA de los 4 expresidentes actualmente presos por corrupción. Esto puede ser utilizado para fines positivos, como por ejemplo recreaciones históricas, ¿no? De repente hay una noticia, por ejemplo, creo que por 28 de julio un noticiero publicó un video, o puso un video realizado con inteligencia artificial contándonos la época, ¿no? Este puede también ser creado para campañas creativas, pero también puede convertirse en una herramienta para la desinformación, el fraude y la manipulación social. El texto que vemos en la diapositiva lo resume bien, ¿ok? El uso de inteligencia artificial puede generar decisiones opacas, sesgos discriminatorios y errores críticos. Además, aumenta el riesgo de vulnerabilidades de seguridad, violaciones legales y pérdida de confianza. Si no existe una gobernanza clara, ¿ok? Y trazabilidad en los sistemas, se va a comprometer la ética, la calidad y la sostenibilidad de la tecnología. Por eso, las empresas deben implementar políticas de uso responsable, establecer mecanismos de auditoría para así poder garantizar la transparencia en los algoritmos. La pregunta que debemos hacernos aquí es, ¿cómo aseguramos que la IA que usamos no solo sea poderosa, sino también confiable y justa? Y ese es el actual desafío en la era digital. ¿Ok? Cuando hablamos de inteligencia artificial, es fundamental entender que no se trata únicamente de una tendencia tecnológica, sino también de una herramienta que está transformando la manera en que operan las organizaciones. Los beneficios son múltiples, abarcan desde la optimización de procesos hasta la creación de nuevas oportunidades de negocio. ¿Ok? En primer lugar, la IA permite automatizar tareas repetitivas, liberando tiempo para que los equipos se concentren en actividades estratégicas. Esto no solamente mejora la productividad, sino que también reduce costos operativos. Además, la IA ofrece análisis predictivo, lo que significa que, por ejemplo, las empresas pueden anticiparse a la demanda, prever riesgos, tomar decisiones basadas en tiempo real. Otro beneficio clave es la personalización de experiencias. Hoy, gracias a la IA, las organizaciones van a poder ofrecer productos y servicios adaptados a las necesidades específicas de cada cliente, lo que va a incrementar la satisfacción y la fidelización. Además, también vemos que la IA impulsa la innovación, ¿no? Desde el desarrollo de nuevos modelos de negocio hasta la creación de soluciones disruptivas en sectores como, por ejemplo, la salud, la educación, finanzas, ¿no? Ahora bien, aunque los beneficios son claros, como los que le he mencionado algunos, la realidad es que más del 70% de los proyectos de inteligencia artificial fracasan. ¿Por qué ocurre esto?
La causa principal es la falta de estrategia, la baja adopción y los riesgos asociados a la seguridad. ¿Ok? Implementar IA no es simplemente instalar una herramienta, requiere un diagnóstico estratégico que defina los objetivos claros y medibles. Sin esta base, los proyectos carecen de dirección y terminan sin generar valor. ¿Ok? Otro factor crítico es el impulso organizacional. Si la alta dirección no respalda la iniciativa, la adopción será mínima. Además, la capacitación integral es indispensable, ¿ok? Los equipos deben entender cómo usar la tecnología y cómo poder interpretar los resultados. La aplicación práctica es un reto, ¿ok? Muchas empresas se quedan en la fase piloto y no logran escalar la solución. A eso se suma la sostenibilidad, que implica mantener la IA actualizada y alineada con los cambios del negocio. Finalmente, la seguridad de la información es un punto en realidad muy sensible, un punto muy sensible, porque sin políticas claras, la inteligencia artificial puede exponer datos críticos y poder generar vulnerabilidades. En conclusión, para que un proyecto de inteligencia artificial tenga éxito, no basta solamente con la tecnología, se necesita estrategia, se necesita cultura, formación, gobernanza. Solo así vamos a poder convertir la IA en un verdadero motor de transformación. La inteligencia artificial generativa, ¿ok? O GenAI, está revolucionando la industria, por ejemplo, de la construcción y el diseño, ¿ok? ¿Por qué? Porque permite automatizar tareas complejas, reducir tiempos, mejorar la precisión de cada etapa del proyecto. En el ámbito de construcción, por ejemplo, podemos implementar chatbots interactivos que faciliten la comunicación entre propietarios y equipos técnicos. Así puedan resolver dudas, refinar detalles en tiempo real. Además, la inteligencia artificial puede crear representaciones visuales de datos, puede mostrar condiciones del sitio, patrones de tráfico, normativas, y esto va a ayudar a que se puedan tomar decisiones más informadas. Incluso hasta la generación automática de contratos y acuerdos se vuelve más eficiente porque se reduce errores y acelera procesos legales. En la fase de diseño, los beneficios son igual de impactantes, ¿ok? La inteligencia artificial generativa puede generar múltiples propuestas conceptuales basadas en los requisitos del cliente, como por ejemplo visualizar modelos en 3D, automatizar informes detallados de costos, ¿no? También permite asociar datos de tiempo y costo en el diseño del edificio o en el caso de la construcción, extraer requisitos estructurales, desarrollar borradores de solicitud de permisos. Todo esto no solo agiliza el trabajo del arquitecto, sino que también mejora la colaboración entre todas las partes involucradas o interesadas. En resumen, la inteligencia artificial generativa no reemplaza la creatividad humana, sino que la potencia, ¿ok? Ofrece herramientas que permiten diseñar y construir con mayor eficiencia, transparencia y calidad. En esa segunda parte vemos cómo GenAI impacta directamente en la gestión documental y operativa, por ejemplo. Uno de los mayores desafíos de la industria de la construcción, como ejemplo, es manejar grandes volúmenes de información, ¿no? Planos, especificaciones, contratos, cronogramas. Aquí es donde la IA generativa marca la diferencia. Por ejemplo, puede extraer información clave de documentos técnicos, ¿no? Como por ejemplo dimensiones, materiales, responsables, ¿no? Y así reduce el tiempo que antes invertía en búsquedas manuales de información. También puede generar nuevos documentos como propuestas, informes, clasificar archivos según el tipo de proyecto de fase. Otro beneficio es la automatización de tareas repetitivas, como generar código para sistemas, traducir documentos a diferentes idiomas, ¿no? Optimizar flujos de trabajo para estimación de costos. Incluso puede ayudar en la gestión de riesgos, puede identificar vulnerabilidades, perdón, y proponer alertas personalizadas por ejemplo, si se presenta algún cambio en el proyecto. Además, también podría permitirnos comparar tareas para un control de calidad, buscar información específica en data lakes y generar materiales de capacitación técnica y sobre todo de seguridad. Eso significa que no solamente va a mejorar la eficiencia, sino que también va a fortalecer la seguridad y la trazabilidad en cada etapa del proyecto. Finalmente hablamos de la fase de operación y mantenimiento, donde GenAI también tiene un papel importante, un papel muy crucial. Una vez que el proyecto está en marcha, la IA puede crear sistemas de gestión del conocimiento, por ejemplo, mediante chatbots, generar órdenes de trabajo a partir de registros, diseñar piezas de repuesto de manera generativa. Además, permite programar mantenimientos predictivos, anticipando fallas antes de que ocurran.
lo que reduce costos y así evita interrupciones. También puede generar informes de consumo energético, por ejemplo, y ofrecer asistencia a los ocupantes mediante chatbots. Y esto va a mejorar obviamente la experiencia del usuario final. En cualquier fase del proyecto, ¿ok? Yanai facilita la recuperación y actualización del modelo digital del activo. ¿Por qué? Porque va a utilizar comandos en lenguaje natural. Incluso hasta puede dar instrucciones a robots y apoyar la interacción humano-robot, lo que abriría muchas puertas a una automatización más avanzada. La aplicación de inteligencia artificial generativa en construcción, diseño, operación, mantenimiento, etc., no solamente va a optimizar procesos, sino que también va a transformar la manera, ¿ok?, de cómo concebimos los proyectos. Estamos hablando de una tecnología que incrementa la eficiencia, reduce riesgos, mejora la colaboración entre todas las partes involucradas. Bien, con todo esto que hemos hablado acerca de inteligencia artificial, hemos desarrollado un sistema, ¿ok? Hemos desarrollado un sistema con inteligencia artificial generativa que se llama DataVision AI. Es un sistema de validación, como dice su nombre, resumen y control de documentos. ¿Qué resuelve? Por ejemplo, podemos convertir PDFs, imágenes, hojas de cálculo en información usable. Extraemos textos con OCR, generamos resúmenes claros, respondemos preguntas específicas y validamos consistencia en Excel. Todo eso en una interfaz simple y con exportación inmediata. ¿Cuál es la meta? La meta es ahorrar horas de lectura manual, reducir errores silenciosos y acelerar decisiones. ¿Ok? Partimos de 5 dolores típicos. Por ejemplo, ¿no? Documentos heterogéneos, PDFs escaneados, fotos o formatos mixtos que no permiten copiar texto. ¿Esto con qué lo vamos a resolver? Con Azure iVision y normalización inteligente del contenido. Búsquedas precisas en documentos largos o en varios archivos. Ofrecemos unas preguntas y respuestas híbridas. Primero busca en el documento y si falta contexto, complementa con conocimiento general. O también solamente si queremos aplicar un modo estricto para contestar solamente con los datos que nosotros le enviamos a partir del archivo que subimos. Si, por ejemplo, subimos un archivo en Excel, hay errores silenciosos, fórmulas distintas, totales que de repente no cuadran, se va a incluir un validador con reglas lógicas, revisión de patrones, de lo que son fórmulas, y un semáforo de severidad. Tiempo para producir resúmenes ejecutivos útiles. Generamos resúmenes claros y además preguntas sugeridas para poder guiar el análisis. Compartir y versionar cambios. ¿Ok? Exportamos en lo que sería un formato HTML o de repente un Word, un PDF, un enlace público y guardamos versiones con comparador de cambios. ¿Ok? El resultado que tenemos es menos fricción, mayor calidad de datos y ciclos de análisis más cortos. Tenemos esta arquitectura, ¿ok? Simple y extensible. Frontend es una web app, mejor dicho, ligera en el navegador, donde el usuario sube un documento, hace preguntas, ¿ok? Valida y exporta, ¿ok? En nuestro backend vemos que es orquestado por Fast API y organiza módulos, que son validador de Excel, que les mencionaba en la diapositiva anterior, que detecta inconsistencias, patrones de fórmula, calcula severidad. Tenemos un módulo de resumen que prepara el texto, pide un resumen claro. Un módulo de preguntas y respuestas que divide el documento en fragmentos para encontrar la información más relevante para poder contestar. Un historial y versionado, guarda resultados, va a generar comparaciones, mantiene trazabilidad. Y tenemos también controles de roles, como por ejemplo analista y administrador. ¿Qué servicios están conectados? Ahorita vamos a ver los servicios que están conectados. Aquí en la arquitectura se presentan 3, pero hemos agregado uno adicional que lo vamos a ver en un ratito. ¿Ok? Azure iVision, Azure OpenAI y Azure Search AI. Antes de pasar a los servicios, ¿cuál es el flujo? ¿Ok? Para que lo tengan claro. El flujo es el usuario sube un archivo, el backend extrae y normaliza, ¿ok? Ejecuta validación, resumen o preguntas y respuestas o el módulo que ustedes elijan y devuelve resultados listos para poder exportar o compartir. ¿Ok? Ahora sí. ¿Qué es Azure OpenAI? Azure OpenAI es la forma empresarial y gobernada de usar modelos como GPT dentro del entorno de Microsoft Azure.
¿Qué significa empresarial? Seguridad, cumplimiento, control de datos, redes privadas, login, cuotas, escalabilidad. Es decir, el poder de GPT pero bajo reglas corporativas. ¿Ok? ¿Qué resuelve? En nuestro sistema lo usamos para 4 capacidades. Lenguaje. Resumir documentos largos, redactar minutas claras, mejorar textos técnicos o legales. Tenemos Search o RAG, que es para responder preguntas con base en los documentos cargados, no en magia. ¿Ok? Aquí usamos embeddings para que el modelo encuentre pasajes relevantes y conteste, por ejemplo, citando. ¿No? Decisión y orquestación. Hacer que el modelo llame funciones del backend, por ejemplo, validar un Excel o exportar un documento Word, cuando detecte que debe hacerlo. Es IA orquestando procesos, ¿ok? No solamente generando texto. Tenemos también la parte multimodal. Combina textos con otras entradas cuando corresponde o trabaja sobre salidas de OCR. Ahora ustedes me pueden decir, ¿por qué no es lo mismo que un ChatGPT público? Primero, control de datos. En Azure OpenAI defino dónde viven los datos, quién accede y cómo se audita. Segundo, servicios conectados. Puedo integrar, por ejemplo, con Azure Key Vault, redes privadas, capacidad de login, cumplimiento. El tercer punto es la gobernanza y los límites que debemos aplicarle. Defino cuotas, de repente versiones de modelo, políticas de uso. En resumen, esto sería un IA, ¿ok? Con chaleco antibalas para organizaciones. Esa capa nos va a permitir dar resúmenes ejecutivos, por ejemplo, de 30 segundos, a partir de 100 páginas, ¿no? Responder preguntas y respuestas con citas y tomar acciones, validar, exportar, versionar, según el contexto. Y todo queda trazado de qué se leyó, qué se respondió, de dónde salió. Pero para que el modelo tenga buena comida, por así decirlo, hay que leer bien, incluso cuando el PDF es una foto. Y ahí va a entrar el segundo servicio, que es Azure Vision AI. Azure Vision AI incorpora OSR y capacidades de análisis de imagen para convertir lo que serían escaneos, fotos, no sé, PDF sin texto embebido en texto editable. Eso significa que si el documento está encerrado en píxeles, lo vamos a liberar. Este servicio resuelve 3 bloqueos claves. El primero son los escaneos a imágenes, a texto usable. Sin esto, la IA no va a poder ver el contenido, ¿ok? Con esto va a poder reconocer bloques, párrafos, líneas, va a extraer texto limpio para que el modelo pueda razonar, ¿ok? Los PDFs, por ejemplo, que parecen digitales pero no tienen texto, que son fotografías con sombras o documentos con distintos formatos, los va a poder captar. Al mejorar la calidad del texto de entrada, sube la precisión del resumen y de las preguntas y de las respuestas. También reactivamos documentos que antes eran no consultables y reducimos el esfuerzo manual de digitación. Al final, este servicio es la puerta de entrada para que todo lo demás funcione bien. ¿Okay? Con Vision AI podemos obtener el texto, con OpenAI lo vamos a entender y lo vamos a usar para poder responder y accionar. Y ahora, ¿cómo se van a integrar estas piezas, por ejemplo, con validación de Excel, exportes, versionado y sobre todo respuestas con evidencia? Hasta ahora hablamos de leer documentos, pero cuando el archivo es, por ejemplo, un PDF escaneado o una foto de expediente, ya no estamos leyendo texto, estamos interpretando una imagen. Y ahí es donde va a entrar el tercer servicio que les voy a presentar el día de hoy, que es Azure Document Intelligence. Document Intelligence no solamente hace OSR, que es lo que hemos visto en la herramienta anterior, sino que va a entender la estructura del documento, va a distinguir páginas, párrafos, encabezados, de repente tablas, ¿ok? Por ejemplo, si hace falta, va a poder también hasta leer el layout completo. Imaginen una orden de compra, ¿no? Una orden de compra impresa. El servicio que va a detectar automáticamente quién es el proveedor, de repente el RUC, la fecha, los ítems con sus cantidades y precios, y aunque el formato cambie entre empresas, él lo va a poder identificar. Y ese es el salto de calidad, pasar de extraer letras, ¿ok? A extraer campos con significado. ¿En qué nos ayuda esto en la vida real, por ejemplo, ¿no? Si tenemos escaneos irregulares, documentos torcidos, sellos o firmas que no son muy legibles, Document Intelligence va a normalizar y corregir y recuperar todo el contenido útil que pueda obtener. Muchas veces lo crítico, por ejemplo, está en una tabla,
partidas presupuestales, cronogramas, estados de pagos. El servicio va a reconstruir la tabla y nos va a devolver cada celda limpia para poder sumar, comparar y validar. Ahora, si tenemos, por ejemplo, PDF sin texto embebido, cuando el PDF es una foto, el buscador clásico no va a servir. Entonces, con esta herramienta lo vamos a convertir a texto estructurado y vamos a alimentar los módulos que presenté en las anteriores diapositivas, como lo que es resumen, preguntas y respuestas, validación. ¿Qué beneficios nos da esto? Nos da una precisión más alta que un OSR genérico, sobre todo en tablas y formularios. Menos digitación manual, reducimos tiempos y errores humanos. Lo que sale de Document Intelligence ya es un campo valor. Se integra con reglas de negocio, reportes y auditoría. ¿Ok? Tenemos, por ejemplo, consistencia. El mismo contrato con 3 diseños diferentes. ¿Ok? Sigue entregando los mismos campos de downstream. Un ejemplo corto. Pensemos en, por ejemplo, 50 contratos de proveedores, cada uno con un formato diferente. Con Document Intelligence definimos los campos objetivos, proveedor, monto, vigencia, penalidades, cláusulas. Subimos la carpeta. El servicio va a extraer y va a estandarizar, ¿no? Y nuestro sistema inmediatamente va a poder resumir riesgos, responder preguntas como, por ejemplo, ¿cuántos contratos vencen en 60 días? Y validar qué totales y condiciones estén alineadas. Eso manualmente toma días, ¿ok? Con Document Intelligence va a demorar minutos. En resumen, esta herramienta es el puente entre el mundo físico y la analítica confiable. Nos da datos estructurados, ¿ok? Desde cualquier documento. Y esa es la materia prima para todo lo que viene en adelante, ¿ok? Resúmenes con evidencias, preguntas y respuestas citables, validación automatizada. Por último, les voy a presentar y vamos a ver cómo podemos o cómo buscamos y citamos la información con Azure iSearch para que cada respuesta pueda firmar su fuente. Una vez que los documentos están limpios y estructurados, necesitamos encontrar lo relevante con precisión y sobre todo citarlo. Y ahí es donde va a entrar Azure iSearch. ¿Ok? Este servicio es nuestro motor de búsqueda semántica y el corazón del enfoque RAG. ¿Qué hace distinto a iSearch? Combina varios niveles, por ejemplo, índices híbridos, texto más embedding. Los embeddings va a permitir buscar por significado y no solamente por palabra exacta. Por ejemplo, si pregunto, plazo para penalidades por atraso. Aunque el documento diga morosidad o sanción por incumplimiento, la búsqueda lo va a entender. ¿Ok? Filtros y seguridad. Podemos filtrar por área, por ejemplo, fecha, tipo de documento, aplicar un security trimming. ¿Para qué? Para que cada usuario vea solamente lo que le corresponde. ¿Ok? Podemos tener un chunking inteligente o un re-rank en donde el índice va a guardar fragmentos óptimos de contexto y los va a reordenar según la relevancia para alimentar el modelo de lenguaje con evidencia de calidad. ¿Para qué nos sirve esto en el sistema? Por ejemplo, para preguntas y respuestas con citas. Cuando el usuario pregunta, eh, no sé, algo acerca del documento, iSearch va a traer los pasajes exactos del documento. ¿Ok? El sistema va a generar la respuesta y va a adjuntar la cita hasta con enlace o de repente el fragmento exacto en donde se encuentra. ¿Qué tenemos como resultado? Una respuesta más auditable y más verificable. ¿Ok? El rastreo multiformato es lo que le mencionaba anteriormente, PDFs, Word, imágenes ya convertidas por Vision o Document Intelligence. Excel, todo va a estar indexado en un solo buscador. Ahora, al entregar el modelo, solamente los fragmentos relevantes vamos a reducir tokens y latencias. Es más rápido y más económico que dejar al modelo leerlo todo. ¿Ok? Y gracias a todo esto, vamos a obtener una precisión con trazabilidad. ¿Por qué? Porque no es el modelo que está opinando, es el modelo que está respondiendo basado en estos párrafos. Menos alucinaciones. RAG ancla la respuesta al contenido real y así baja el riesgo de que pueda responderte porque, no sé, porque agarró un párrafo de internet y simplemente te contestó porque sí.
Ahora tenemos índices que escalan, control de acceso, monitoreo y un pipeline de actualización incremental. Un ejemplo sencillo, por ejemplo, sería ¿cuál es el monto máximo por contratación directa en este pliego, ¿no? iSearch va a localizar el artículo exacto del documento normativo, va a recuperar el párrafo y lo va a re-rankear sobre otras coincidencias. Luego de eso se lo va a pasar al sistema y la respuesta va a mostrar el número y la cifra y al final la cita. ¿Ok? Por ejemplo, artículo X, página Y, y si mañana cambia la norma, vamos a reindexar y el sistema va a aprender la nueva fuente sin tocar el código de preguntas y respuestas. Por eso decimos que utilizamos inteligencia generativa. En resumen, iSearch es lo que convierte a la IA en un buen bibliotecario. ¿Ok? Va a encontrar, va a traer y va a probar. Gracias a esto, nuestro sistema puede firmar lo que dice y sostener conversaciones con base documental sólida. Les he explicado un poquito cómo trabaja el sistema, pero aquí les voy a explicar un poquito más desde la vista del usuario. ¿Ok? Primero, el usuario va a subir un documento de cualquier tipo, Word, PDF, Excel, incluso imágenes escaneadas o PDFs escaneados. El sistema va a identificar si es un documento escaneado o imagen. Si lo es, lo procesa con Azure iVision, que aplica OSR para poder extraer el texto o también Document Intelligence, si es que tiene tablas. Si no tiene eso, el documento simplemente se va a preparar y normalizar. Y luego va a entrar al módulo de análisis inteligente, donde se van a ejecutar varias funciones en paralelo. Por ejemplo, generar un resumen ejecutivo, responder preguntas del usuario, validación de fórmulas y totales es en el caso de Excel. Y además va a aplicar una corrección de texto, va a identificar faltas ortográficas, errores de formato quizás o inconsistencias. Finalmente, los resultados se van a presentar en la interfaz web con un informe validado y un semáforo que va a indicar si hay errores o advertencias. Y esto queda todo listo para poder exportar y compartir. Nuestro sistema no es un OSR o un resumidor más, ¿ok? Tiene diferenciadores claves que lo hacen único. Primero es multiformato, como les mencionaba, acepta Word, PDF, Excel, imágenes escaneadas, etc. Usamos Azure iVision para poder procesar documentos complejos, incluso tablas escaneadas, ¿no? Document Intelligence va a servirnos para eso. Va a poder convertir en texto utilizable. En Excel vamos más allá, contamos con un validador inteligente que identifica celdas sin fórmulas, totales que no cuadran, valores atípicos. Además, el usuario puede hacer preguntas en lenguaje natural y obtener respuestas inmediatas. ¿Ok? También aplicamos corrección lingüística, identificando ortografía, gramática, claridad, y todo eso se va a registrar en un historial conversionado para poder mantener la trazabilidad y las comparaciones entre documentos. La plataforma es segura porque tiene justamente roles diferenciados para analistas y administradores. Y lo más importante, es escalable en Azure. ¿Ok? Está lista para crecer y personalizarse según las necesidades de cada empresa. O sea, no solamente vamos a procesar documentos, sino que los vamos a transformar en conocimiento validado y que sea accionable. ¿Ok? Tenemos aquí unos 8 dominios. ¿Ok? El primero es Identity y Access Management o identidad y accesos. ¿Por qué estamos poniéndolo aquí? Porque el sistema va a ver quién entra, con qué permisos y por cuánto tiempo. ¿Cómo lo podemos aplicar? Con un inicio de sesión con Azure AD o un Entra ID o el directorio del cliente. Podemos aplicarle hasta MFA. Roles. El analista y el administrador. El analista no cambia configuraciones, el administrador ve auditoría y gestiona políticas. Tenemos un principio de menor privilegio, por ejemplo, cada endpoint del backend va a verificar el rol antes de ejecutar. ¿Okay? ¿Por qué es importante este punto de identidad? Porque así va a reducir el riesgo de accesos indebidos y va a dejar evidencia de quién hizo qué y cuándo. ¿Okay? Luego tenemos el Threat Protection o protección frente a amenazas. ¿Qué hace? Detecta y mitiga ataques o usos anómalos. ¿Okay? Por ejemplo, si alguien intenta subir 200 PDFs gigantes de golpe, el sistema va a recortar frecuencia y va a generar una alerta. ¿Por qué es importante? Porque va a evitar justamente errores domésticos o patrones maliciosos antes de que afecten a toda la operación. Tercero, tenemos Cloud Security, seguridad en la nube. Va a aislar y va a proteger los servicios en Azure. Por ejemplo, si el índice de Azure iSearch
y al servicio de OpenAI se acceden por Private Link, si alguien intenta llamar desde fuera de la red, no va a llegar. ¿Ok? ¿Por qué es importante? Porque la IA va a correr dentro del perímetro del cliente con control de red y sin secretos expuestos. Tenemos Information Protection, protección de la información, que es proteger los datos sensibles en tránsito y en reposo. ¿Ok? Un PDF, por ejemplo, con datos de terceros se procesa, se genera el resumen y el temporal se borra. Si está etiquetado como confidencial, se van a respetar reglas de DLP. Esto es importante porque va a minimizar el riesgo de exposición y se va a alinear con las reglas o las políticas de confidencialidad. Tenemos el quinto, que es Discover y Respond, o detectar y responder. Ve qué pasa, para poder así actuar rápido si es que algo sale de lo normal. Si un token se filtra y empieza a consultar fuera del patrón normal, se va a bloquear y va a notificar o avisar. Y así vamos a obtener una trazabilidad y un plan de respuesta, no solamente nos confiamos del sistema y ya. Compliance Management o cumplimiento. Demuestra que operamos con buenas prácticas y marcos regulatorios. Por ejemplo, si tenemos un cliente público, va a exigir que todo reside en una región, no sé, Brasil South, por ejemplo. Y vamos a desplegar íntegro allí y vamos a documentar. ¿Okay? Eso nos va a servir para poder pasar auditorías, evitar dolores legales, ¿no? Contractuales. Tenemos el Insider Risk Management o riesgo interno, para poder reducir riesgos de usuarios con acceso legítimo. Aunque dos áreas, por ejemplo, carguen documentos al mismo índice, el área A nunca va a ver las citas ni los fragmentos del área B. La mayoría de incidentes graves nacen dentro y aquí, con este punto, cerramos la puerta o ese cuello de botella. Y por último tenemos el Information Governance, ¿ok? O la gobernanza de la información, que es el ciclo de vida, las políticas, el orden de los datos. Por ejemplo, subimos la versión 1, la versión 2 de un documento y el sistema va a mostrar exactamente qué cambió y cuándo. ¿Por qué es importante? Porque va a convertir la inteligencia artificial en evidencia reutilizable. No solamente en lo que serían outputs sueltos sin control. Para el usuario, ¿cómo vería, por ejemplo, para la auditoría, ¿no? Para el usuario va a iniciar sesión, va a subir un documento, va a hacer preguntas, va a recibir una respuesta, con cita, obviamente, va a validar Excel con semáforos, va a exportar informes con logo, va a hacer todo más rápido y sin fricción. Cuando queremos hacer una auditoría, va a haber logs, va a haber cifrado, va a haber controles de acceso, retención, borrado, evidencias de configuración. Si hay un incidente, se puede reconstruir la historia completa. El sistema no solamente va a responder, sino va a afirmar lo que dice con su fuente y lo que hace dentro de un entorno seguro, auditable y gobernado por las políticas de cada uno de ustedes. Bien, ahora sí, para finalizar ya este webinar, les voy a presentar el video de la herramienta. Aquí, como podemos ver, tenemos justamente la parte del título, ¿ok? Resumen de documentos. Tenemos la configuración de marca. ¿Por qué tenemos configuración de marca? Porque acordémonos que este sistema puede ser personalizable. Nosotros subimos un logo, ¿ok? Y vamos a aplicar el tema, ¿ok? Acá justamente a partir del logo va a obtener los colores y va a aplicarlos a botones, va a aplicarlos al mismo logo, etc, etc. Tenemos el módulo de inicio de sesión, ¿ok? Si eres un administrador, vas a iniciar sesión, ¿ok? Ahí, un ratito. Vas a iniciar sesión, ¿ok? Y acá vamos a subir el documento, ¿no? Arrastra y suelta el documento aquí o haz clic para seleccionar. En ese sentido, subimos el documento, generamos un resumen, perdón. Generamos un resumen, ¿no? Va a ir generando el resumen. Y ahí, se pasa esto de aquí un ratito. Aquí en la parte, como pueden ver aquí inferior, va a ir colocando el resumen de lo que sea, del documento que se ha subido, ¿ok?
Acá pueden ver en la parte derecha la parte de exportar y compartir, ¿ok? Se puede exportar en HTML o un documento Word, PDF, compartir por enlace, ¿no? Podemos subir el resumen. Se puede copiar todo este resumen, ¿ok? Tiene el módulo de preguntas y respuestas que van a sugerir 3 o 4 o 5 preguntas aproximadamente de acuerdo al documento que se suba. ¿Ok? Por ejemplo acá, ¿no? ¿Cuáles son los procedimientos específicos que deben seguir los colaboradores de réplica? Y te va a sugerir más. En la parte de aquí, como pueden ver, dice documento y si falta general. Eso es lo que les mencionaba acerca de las 3 opciones que nos brinda el sistema. En el caso de que solamente queremos que busque dentro del documento, simplemente le indicamos de que busque dentro de ese documento. Si queremos que si falta busque dentro del conocimiento web, colocamos esta opción que sale en pantalla. Y si queremos que solamente filtre o busque la información dentro de su conocimiento externo, dígase fuentes web, eh, etcétera, etcétera, o de Google, ¿no? Podemos realizarlo. Además, tenemos el módulo de validación. Bueno, ahí estamos viendo el ejemplo de cómo busca la respuesta. ¿Ok? Tenemos el módulo de validación que aparece con semáforo, que justamente brinda si es que tiene errores, por ejemplo, de gramática, errores de ortografía, ¿no? Como se pueden dar cuenta aquí. Por ejemplo, ¿no? Que dice tipo ortografía original, o sea, lo que dice el documento. Políticas de regalos y atenciones. Debería decir poli con tilde en la i, políticas de regalo y atenciones, ¿no? Por ejemplo, aquí falló en tilde. O gramática, por ejemplo, dice, ¿no? Atención, cortesía otorgada a terceros para su disfrute personal en el propósito de inicia y fomentar una relación comercial o profesional. Y acá inicia, no debería ser inicia, sino iniciar, ¿no? Igual te da como que esa sugerencia, ¿no? Tenemos el análisis de tono. Aquí no se pudo apreciar muy bien, voy a retroceder un poquito. Tenemos el análisis de tono, ¿ok? ¿Ok? Que justamente si nosotros subimos, por ejemplo, un video, ¿ok? Va a poder analizar el tono de ese video. En este caso hemos subido un documento. Entonces nos dice, ¿no? ¿Cuál es el tono general del documento? Formal y técnico. ¿Cuál es la justificación? El texto va a utilizar un lenguaje preciso, estructurado, objetivo, propio de documentos corporativos. Porque recordémonos que es un documento, por ejemplo, de envío de regalos, ¿no? Es un documento corporativo y normativo. Va a presentar directrices claras, menciona procedimientos y sanciones y emplea términos como lineamientos, objetivos, supervisión, comité de ética, etcétera, etcétera. No dice, no busca persuadir ni criticar, sino informar y establecer reglas. Además, tiene el parte de versionado, ¿no? Tiene la parte también de historial, ¿ok? Acá en versionado es justamente lo que les mencionaba de la versión 1, versión 2, y vas a ver qué cosa es lo que sale, eh, ¿cómo se llama? Qué cosa es lo que, por ejemplo, qué cosa cambió entre un documento y otro. También está el módulo de traducción, que acá me parece que sale, pero no se puede visualizar muy bien, acá en la parte de traducción, que va a convertir, por ejemplo, los resúmenes, ¿no? Que si nosotros lo tenemos en español y de repente lo tenemos que pasar a un cliente que necesita en inglés, lo podemos traducir o en portugués. Esos idiomas, como mencionaba, de todo el sistema es personalizable de acuerdo a los requerimientos de cada uno de ustedes. Bien, eh, espero que les haya gustado, que les haya de repente incurrido un poco en su curiosidad. Si tienen alguna pregunta adicional a ello, igual nos pueden contactar. Ok, voy a poner aquí. Y eso sería todo por mi parte. No sé si hubiera algún comentario adicional. Al parecer no tenemos preguntas. Vamos a dar unos segundos más a ver si alguien nos quiere hacer una pregunta. Si no, terminamos el webinar.
Bien, Kiara, al parecer todo estuvo muy claro. Gracias a todos por conectarse a este, es uno de nuestros últimos webinars. Este, Esperamos que tengan un buen fin de año y estaremos enviando la programación ya del próximo año de todos los webinars. Muchas gracias. Gracias, Kiara, también. Muchas gracias a todos.